Bendiciones para todos, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Me gustaría que, bueno, ya que oramos, ya que estuvimos aquí adorando un ratico, vamos a arrancar en esta noche con un breve resumen de lo que hicimos la vez pasada y vamos a entrar de una vez a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a tener un tiempo muy especial. Cada uno va a compartirnos un poquito de lo que el Señor le ha venido hablando a través del Evangelio de Mateo, que es el libro que estamos estudiando, el primer Evangelio que estamos estudiando y que el Señor nos ha permitido realmente ir poco a poco escudriñando la Escritura de una manera muy especial. Dios nos ha venido mostrando parte de todo su plan, de su propósito, de cómo el reino de los cielos se está acercando, se acercó a nuestras vidas, está aquí y ya depende de nosotros que lo queramos seguir, que nosotros lo podamos. Aquí le damos la bienvenida a todos los que se nos están conectando. Y bueno, en nuestra clase pasada, creo que aquí ya están viendo mi pantalla, pudimos hacer un pequeño repaso de todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo en el Evangelio de Mateo. Pero hubo uno que nos hizo falta. Estuve yo repasando todas el Evangelio y hay un versículo que está en Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15, y es cuando el Señor sana la suegra de Pedro. En la clase pasada hablamos de esa pesca milagrosa que el Señor hizo con Pedro, después de toda una noche tratar de recoger los peces y no pudo coger nada. Seguramente hay muchas circunstancias por las cuales un pescador estuvo tan tarde trabajando hasta las horas de la madrugada. Seguramente tenía una necesidad muy importante Pedro. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura nos muestra el milagro, nos muestra el llamamiento que el Señor le hace a Pedro. Pero si alguien trabaja hasta tan tarde es porque ahí hay una circunstancia particular, especial. También vemos cómo curó a personas de la lepra, cómo sanó al siervo del centurión romano, cómo calmó la tempestad, cómo expulsó demonios, cómo sanó paralíticos, cómo sanó el flujo de sangre de esta mujer que llevaba muchos años con esta circunstancia, cómo resucitó una niña, cómo sanó ciegos, cómo sanó a un hombre que tenía una mano seca, cómo alimentó a más de 5,000 personas, cómo caminó sobre las aguas, cómo se transfiguró y lo acompañó Moisés y Elías, sanó a un lunático. Hoy día podemos decir que una persona con un trastorno mental, cómo secó la higuera solo con el poder de su palabra. Pero nos hizo falta la sanidad de la suegra de Pedro. Y dice la palabra que tan pronto la sanó, ella se levantó y empezó a atenderlos. ¿Se imaginan esa actitud de servicio tan tremenda? Y verdad que todo esto que nos muestra la palabra es para fortalecer nuestra fe y para recordar que Dios es un Dios poderoso, es un Dios de imposibles, y que si cualquiera de nosotros está pasando por una circunstancia de enfermedad, podemos clamar a Él y Él responderá conforme a su voluntad. Amén. Bueno, eso era como para ponerlos en contexto un poquito de nuestra clase de hace 8 días. Y bueno, quiero invitarlos voluntariamente. La idea es que hoy tuviéramos 3 principales ideas o claves que el Evangelio de Mateo le haya dado durante este tiempo que lo hemos venido leyendo. Recuerde que la idea es que usted, aquí yo no lo voy a leer todo porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí aquí vamos a ampliar un poquito el estudio del Evangelio, y la idea es que usted lo vaya leyendo, que usted vaya avanzando conforme el Señor le vaya mostrando en su tiempo, en su devocional, y pueda recorrer todo el Evangelio y aprenda. La idea es que hoy hagamos un pequeño pare y ustedes mismos nos cuenten qué el Señor les ha hablado a través de la palabra, que nos cite, puede ser paragrafiado o nos pueda dar la cita bíblica, la referencia, para que podamos pues todos aprender y crecer, que no sea solo aquí una voz única que hable. Por eso hicimos esta transmisión a través de Google Meet, para que todos puedan levantar la mano, los que deseen prender su cámara, y compartirnos un poco en esta noche que han aprendido. Entonces por aquí ya veo varias manos arriba. Qué chévere que estén aquí ya participando. Yo voy a dejar aquí en el orden que la pusieron. Aquí está Conchita, Olga Lucía, luego Alfredo y
Julia León. Entonces, Conchita, bendiciones, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntanos qué te ha hablado el Señor hasta el momento en el Evangelio de Mateo. Bueno, buenas noches. Un saludo especial para mi hermana Julia y para Alfredo, que hace rato no lo veo. Eh, Quiero decirle lo siguiente, que me haya hablado, y creo que lo dije la semana pasada, que uno yo he leído muchas veces en todos estos en este estudio, hubo algo que me llamó demasiado la atención, y digo que capítulos 5, 6 y 7 para mí son el manual de vida, para mí. Pueda que para otros haya otras cosas, pero donde nos dice ustedes son la luz, ustedes son la sal, ustedes sobre la cuestión del divorcio, el amor a los enemigos, ese es un compendio total de vida, además de las bienaventuranzas. Eso, a mi juicio, me impactó mucho. Capítulo 13 también, que él nos habla en parábolas, porque fue la mejor manera de llegar a toda la gente, ¿ya? Y los capítulos 18, 19, 22, que hablan todo sobre el reino. Eso también me llamó mucho la atención, porque a veces como que se distrae uno por un lado o por otro. Esos son los 3 puntos básicos que yo encontré, creo que marcan mucho también mi vida, porque los había leído tal vez de otra manera. Eso le puedo aportar. Muchas gracias, Conchita, por el aporte. Sí, definitivamente el capítulo 5, todo lo que son las bienaventuranzas, eh, es, podemos decir que la forma en que debería ser el comportamiento de un hijo de Dios, de un siervo del reino, ¿sí? Ahí nos da todas las características que de hecho, pues el mismo Señor Jesucristo las hizo y las cumplió. Entonces, bueno, interesante. Y bueno, muchísimas gracias ahí por tu aporte. Olga Lucía, bendiciones y bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Decía que de las 3 enseñanzas, la número 1 relacionada con lo que decía Conchita ahorita, y es las mismas que el Señor dio comenzando San Mateo, es decir, las enseñanzas de Él. Y en esos capítulos del 5 al 7, lo que más me llamaba la atención a mí es que el Señor decía, fue dicho, es decir, eso está pasado, pero ahora yo os digo. Y Él nos deja una serie de mensajes para poner a prueba cada día en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Ese es uno de los ejemplos. Otro, fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso lo resaltaría especialmente. Enseñanza número 2. El tema de la ley y los profetas del Antiguo Testamento en San Mateo capítulo 22. El capítulo 22 dice que toda la ley, lo anterior, lo que pasó, depende, todos los 10 mandamientos y todas esas leyes, que son 603, dice, todo depende de uno solo. San Mateo 22, 37 al 40. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Ese es el gran mandamiento que también llega a mi corazón. En San Mateo también la enseñanza número 3, que podría resaltar para mí y que les comparto es San Mateo capítulo 26 y 27, todo lo que es la pasión del Señor, todo lo que sufrió por nosotros, lo que fue vituperado, lo que fue escupido, la corona de espinas, abofeteado, burlado, y llevó todas nuestras enfermedades y todo nuestro dolor para luego finalmente morir, pero resucitar también. Y concluir en el capítulo 28, en la parte final. Este versículo a mí siempre lo llevo en mi corazón y me anima cada día cuando el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son las enseñanzas. Muchísimas gracias.
Amén. Y bueno, Olga Lucía menciona algo que realmente a mí tal vez me mueve el corazón, me conmueve mucho, y es efectivamente todo lo que él vivió, ¿sí? Cuando tal vez uno lee muy rápido la palabra, o no sé si, entonces a él lo trataron de apedrear, ¿sí? Pero él se movió entre ellos y, y escapó, o sea, no le hicieron daño. Pero, pero vemos que fueron situaciones tensas, fueron situaciones complejas, que imagínese el deseo de una persona apedrear a otra. Cuánta ira, cuánta rabia, cuánto deseo, porque apedrearlo era con la intención de matarlo. Y, y así se encontró muchas veces, en muchas circunstancias, ya los fariseos planeaban matarlo, estaban maquinando cómo matarlo, y hasta se hicieron amigos con los saduceos. Eso lo vamos a ver tal vez más adelante, si hoy nos alcanza el tiempo lo vemos. Pero cómo estos grupos, estos gremios religiosos eran distintos, eran divididos, eran con pensamientos diferentes, pero para hacer el mal se unieron, para maquinar la muerte del Señor se unieron, se hicieron amigos. Pilatos, Herodes, bueno, esto fue tremendo. Eh, pero bien, bueno, vamos a continuar acá. Gracias, Olga, por los comentarios. Alfredo, bendiciones, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches a todos. Bueno, iba a decir algo sobre el Sermón del Monte. Es que realmente es algo maravilloso, ¿no? El Sermón del Monte, donde el Señor habla sobre esas bienaventuranzas. Bueno, la cuestión es esta. Cuando el Señor nos da unas enseñanzas que lo confrontan a uno de una manera tan impresionante. Como en Mateo, voy a dar 3 puntitos. El primero es Mateo 5, 38 al 48. Realmente ese es un reto del Señor para con nosotros. Cuando dices que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te diera la mejilla derecha, volveré también la otra. Y a que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dejaré también la cara. Ya que a cualquiera que te obligue a llevar carga, por una milla ve con el dos. Te pida darle, de que quiere tomarte y prestado, no se los rehuses. Y esta parte es más fuerte. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, lo que dice la ley, Levítico 19, 18, pero dice acá: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Que si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, el Evangelio realmente nos lleva a nosotros más a una relación como de iglesia. Lo que pasa es que a veces como que nos conformamos con ir a la iglesia, con cantar los coros, con ir cada 8 días a la iglesia, y a veces Dios nos confronta en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir. Nos pone situaciones, nos presenta situaciones difíciles en las que somos confrontados con él. Y realmente esto no es fácil. El Evangelio en Mateo 11:12 dice que de los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ni siquiera dicen los valientes, sino los violentos. Violentos para negarnos a nosotros mismos, violentos para ser humildes, para ser mansos, para agachar la cerviz y para agradar a Dios en todo. Eso es una parte. La otra parte está en Mateo, cuando el Señor va a ser entregado. Cuando Él está, dice, deberán orar para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Pedro él quería presumir que amaba más a Jesús que los otros discípulos, quería mostrarse y todo, y por eso cuando le quitó la oreja a Marco, él no apuntó a la oreja, sino apuntó a Bajano, sino que Marco, yo creo que se corrió y le quitó la oreja.
Sí, Mateo 26, 41. Exacto. Entonces, pero cuando Pedro niega a Jesús, es una parte que estaba buscando acá. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y si no fuera nuevamente. Pero entonces algo que me impactó es que, bueno, está en Mateo y todo, pero me manda esa parte a Lucas. Quiero leer 2 versículos. En Lucas capítulo 22, versos 60 y 61, dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, y mira el verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, esa mirada, ¿cómo sería? Esa mirada del Señor sobre Pedro, que lo quebrantó y fue a llorar amargamente, y eso le produjo un arrepentimiento verdadero, esa tristeza que según Dios lo quebrantó, lo contristó y lo confrontó. Imagínate esa mirada de Jesús por un momento. ¿Cómo sería ese momento? El número 3, es cuando Jesús es entregado por Judas Iscariote. La traición, o sea, todo lo que sufrió el Señor, impresionante. Realmente Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando Judas le ofrece entregar a Jesús en Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Yo firmó sus propias sentencias, siendo contado como uno de los 12. Un hombre entre tantos millones de millones tuvo el privilegio de tener un puesto especial entre los escogidos por el Señor, entre los llamados, pero él mismo rechazó el ser escogido por el Señor y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y bueno, entonces el verso 47 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, mira, y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, a que yo besaré de desprenderte. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Hasta ahí. Amigo lo llamó. Es una ironía realmente. Amigo. ¿A qué vienes? El Señor sabía, imagínate cómo sería ese momento tan impresionante, cómo quedaría el corazón de Judas, que le produzca un resquemor, que lo llevó al suicidio porque nunca recibió a Jesús como su Señor. Y eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Podríamos hablar mucho más. Eso son unas enseñanzas, unas vivencias de Jesús para con nosotros. Gracias. Gracias, Alfredo. Sí, creo que hay muchísimo de qué hablar del Evangelio de Mateo. Y qué bueno, porque todos estamos participando y estamos viendo, digamos, lo que el Señor más nos ha resaltado, porque hay mucho que hablar, pero como decía Alfredo hace un momento, la palabra nos confronta, ¿no? Cuando lo vamos leyendo, el Señor nos va hablando. Esa es la forma realmente en que Dios nos habla a través de la Escritura, cuando leemos y sentimos en nuestro interior que hay algo que debemos corregir, hay algo que debemos hacer.
porque la palabra dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Y eso es lo que realmente hace la palabra a través de nosotros, nos confronta. Algo también que decía Alfredo que me pareció bien importante es como muchos, como Pedro, alardear de que cuánto amamos a Dios. Debemos es alardear de cuánto Dios nos ama a nosotros, cuánto nos ama a nosotros a pesar de todo lo que ha pasado hasta hoy, y Él nos sigue amando. Y bueno, lo de la traición, como Judas por 30 monedas de plata lo entrega, pero a pesar de toda esa circunstancia, él nunca dejó de llamarlo amigo, nunca lo con venganza ni con ira. Qué tremendo, muchas cosas que aprender acá, ¿no? Señora Julia, bendiciones, bienvenida, adelante con sus 3 principales mensajes que le da el Evangelio de Mateo. Buenas noches para todos y gracias a mi hermanita que me mandó salud. Igualmente para todos. Estoy hablando por el de Jesús porque el mío está como molestando. Bueno, he escuchado en los años que llevo de cristiana hablar de Mateo 5, 6 y 7, que viene a ser como la constitución del reino. O sea, son capítulos muy importantes. Sí, yo también voy a hablar de eso, ya todos han hablado de eso, pero sí voy a resaltar, me llama mucho la atención, por ejemplo, 7:12, que es la regla de oro. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay cosas muy importantes pero no voy a detenerme, voy a ser muy concisa, porque está lo de los tesoros en el reino de los cielos. Me pareció tan lindo, donde esté nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Lo de juzgar, ni se diga, porque pues todo eso es más para aplicármelo yo, ¿no? Pero saliendo ya de eso, me llamó mucho la atención Mateo 23. Esa confrontación que el Señor hace. Imagínense cómo quedaron esos hombres después de que el Señor les dice todo eso y ellos sabían que era para ellos todo lo que les dice. Todo el capítulo les dice, Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. Y cuando uno se detiene a mirar cada uno de ellos, a veces como que en uno también hay un fariseíto de esos metido, ¿no? Hay cosas que lo confrontan a uno, porque dice que decimos pero no hacemos, y muchas veces hemos hecho eso. Todo lo que ellos les digan que ustedes escúchenlos, pero háganlo, porque ellos dicen pero no lo hacen. Y bueno, ahí tendría, yo sé que cuando se avance ya vamos a ver todo eso, donde dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y todo el tiempo sepulcros blanqueados, como los llaman, ¿no? El 37, donde dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreáis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y habla de la casa que va a ser desierta. Bueno, eso todo ese capítulo me tocó muchísimo. Y el último, cuando Jesús habla de las señales del fin. Primero habla de la destrucción del templo, pero las señales del fin. Yo oí a la vez pasada o la antepasada a una señora que decía, pero uno cómo sabe que son engañadores. Entonces, bueno, muchas partes de la palabra nos dice cómo los conocemos. Y aquí en las señales del fin precisamente está todo eso, donde el Señor dice que tengamos mucho cuidado porque van a venir falsos maestros. Todo lo que estamos viendo en este momento es muy importante nosotros como cristianos conocer muchas, aun cuando todavía no es el fin, pero son señales, son cosas que nos está alarmando, nos están dando como avisos. También sobre la hora, el día, que nadie lo sabe, que uno oye que a fulanita de tal que dijo que el Señor ya me mostró a mí cuándo va a venir el rapto, que ya me mostró que ya viene
Él ya viene por su pueblo. Entonces, todo eso, eso no lo sabemos. Tenemos que andar preparados, muy, muy listos en oración, no dar lugar a nada de lo que en este tiempo nos ofrece el mundo, ¿no? Entonces, yo resumo, para mí, fueron cosas como muy importantes para tener en cuenta en este tiempo. Gracias, Mario. Eso es lo que yo hacía, resumí para darle lugar a otros para que puedan hablar. Gracias. Excelente. Gracias, mi hermana Julia, por ese compartir que nos está haciendo. Realmente algo que yo también vi cuando empecemos a repasar todas las palabras del Señor y cómo fue tan incisivo con los religiosos, ¿no? Con los fariseos, los saduceos, que se supone conocían la palabra, pero no la vivían, no la practicaban, no la ponían en obra. Adicional a todo lo de sepulcros blanqueados, adicional a todo lo de Jerusalén que mata a los profetas. Había otro donde decía que como un ciego va a guiar a otro ciego. Y por allí había otro donde decía no entran ni dejan entrar a los hermanos, al reino. Entonces hay muchas referencias que el Señor fue bastante incisivo con el religioso, y que al final nos muestra eso. Y como decía mi hermana Julia ahorita, ¿será que tenemos un fariseíto por allá adentro para que lo saquemos, ese religioso, y realmente vivamos la escritura? No se trata de saber mucho, sino simplemente lo que hemos aprendido, ponerlo por práctica, por obra. Bueno, sigo viendo un par de manitas arriba, pero creo que está mi hermano Hermes. ¿Sigue ahí? ¿Quieres participar? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. Muy buenas noches. Disculpen, llegué un poquito tarde, pero igual sabía de la tarea. Entonces, en Mateo, lo que es el versículo donde habla de, pues, donde el Señor habla de la última cena y todo esto, ¿cierto? Pero más adelante, donde Jesús ora en Getsemaní, en el versículo 36, donde Él les pide a ellos que oren y que velen por Él, ¿cierto? Lo veo muy relativo, o sea, muy a nuestra vida, porque, por ejemplo, ya en el 41, cuando el Señor llega donde ellos y les dice, en el 40, luego que volvió a sus discípulos y los encontró dormidos, le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Lo veo como, por ejemplo, nosotros, Dios va a llegar el momento en que va a llegar, ¿cierto? Y nosotros vamos a estar dormidos. Porque a manera personal, la verdad, por ejemplo, ahí dice ni siquiera una hora. Hay días en verdad que nosotros a veces, lo digo personalmente, no oramos a veces ni media hora o escasamente nos levantamos, gracias Dios mío. Entonces, ahí, por ejemplo, el Señor hace ver y dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces muchas veces nos dejamos llevar más por el cuerpo, pero el espíritu es el que debemos tener más alto, es más engrandecido. El Señor nos pide que estemos más en oración, porque así como ellos no pudieron siquiera una hora, yo sé que el Señor a todo momento está dispuesto a escucharnos. Entonces me llamó mucho la atención estos versículos, porque el Señor es donde nos está pidiendo, porque ahí dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Muchas veces nos dejamos llevar de la debilidad del cuerpo. Y pues también leyendo los evangelios, quería resaltar algo en Juan 8, donde una mujer fue sorprendida en adulterio. Lo quiero llevar a la vida cotidiana. Dice que los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Para mi entendimiento, para encontrar a una mujer sorprendida en adulterio fueron personas que la esperaron, le pusieron cuidado. En ningún momento nombra que hayan llevado el hombre que estaba con ella en adulterio. O sea que fue una trampa hacia el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, así mismo está el enemigo, poniéndonos trampas a cada día para poder nosotros ser juzgados. Creo, ¿no? De lo poco que he leído la Biblia y lo que estudio, aquí aparece donde el Señor se inclinó y escribió en la arena. De lo que he leído, creo que es creo que es la vez que veo que el Señor está escribiendo
en la arena. No sé si en la Biblia aparece cuántas veces él escriba, la verdad, pues me pareció muy curioso. Él está escribiendo, Dios está escribiendo. No dice qué. Para mí está escribiendo cuando ellos dicen que el maestro y que para apedrearlo, para mí está escribiendo el pecado de cada personita que estaba ahí parada, ¿cierto? No, aquel no, este la quiere apedrear, pero él no se acuerda de lo que hizo tal día. Porque más adelante él dice que tire la primera piedra el que no haya pecado, el que nunca haya pecado, pero que tire la primera piedra. Y el Señor se inclinó y siguió escribiendo en el polvo, ¿cierto? Entonces al oír esto los acusadores se fueron retirando uno tras otro. ¿Dónde están los que te acusan? Luego le dijo a la mujer, ni uno de ellos te condena. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Pues le puso una responsabilidad más dura, no volver a pecar. Entonces lo lleva a la vida cotidiana en que el enemigo está tras al acecho, ¿cierto? Y muchas personas a veces quieren también estar ahí acechando nuestras vidas, pero entonces nosotros debemos confiar más en Dios, porque la verdad, a manera personal, debemos poner más la confianza en Dios. Porque así como esta mujer ya estaba al borde porque la iban a matar a piedra y tuvo salvación, igualmente nosotros. Entonces, de lo que he leído, creo que es lo que más me ha llamado la atención. Y feliz noche, Dios les bendiga, espero haya sido bien interpretado. Gracias, Hermes. Gracias por tu aporte. Efectivamente, lo que estás hablando, digamos, hay partes de la palabra que no sabemos realmente, ¿sí? Qué pudo haber pasado después o antes. Para los estudios bíblicos sí es bueno que nos centremos en lo que nos dice la Escritura. De pronto nos podemos apoyar con algunas cosas de historia, pero principalmente en la palabra. Y su merced se nos adelantó, se fue ya para Juan. Juan esperamos ya llegar pronto. Digamos por ser el primer evangelio, que es Mateo, y es el más extenso, tiene muchos puntos de qué tratar, ¿sí? Y no he querido que pasemos al siguiente hasta cerrar algunos aspectos importantes que nos van a ayudar para entender mucho mejor los demás evangelios. Entonces, nada, gracias Hermes por el comentario, por tu aporte, por la tarea. Creo que Conchita tiene la mano arriba. No sé si quieres aportar algo más. Sí, Mario. A medida que van hablando, yo tenía aquí resaltado en amarillo bien grande. Pienso que no en balde lo puse. Cuando Julita habló sobre la cuestión de los fariseos y los escribas, sobre la hipocresía, que dice, me llamó la atención este versículo 28 del 23. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y me voy a Mateo 7, 21, 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Me parece una palabra bien fuerte, pero muy activa, porque a veces nos disfrazamos, a veces vivimos con caretas, nos hacemos los santos. Yo puedo cambiar de iglesia, puedo cambiar de banca, pero si mi actitud sigue siendo la misma, el Señor me va a decir, Concha, no te conozco, cambiaste de iglesia, cambiaste de banca, pero seguiste siendo la misma. Te haces la religiosa, la santa, sabes escritos, pero la voluntad mía no la estás haciendo. Y eso me confronta terriblemente, terriblemente. Si yo no cambio mi manera de ser y de actuar, si de verdad lo estoy hablando para mí, puede generalizarse y cada uno pensará en sí mismo, pero de nada nos sirve hablar mucho del Señor si de verdad no soy ejemplo suyo, si no soy esa buena discípula, si no cumplo su palabra y si no guardo sus mandatos. Y soy una Biblia ambulante y no soy ese otro Jesús, es decir, mi vida está perdida. Eso me parece, pero bien confrontante en este mundo en donde de verdad la hipocresía está llegando
a su tope. Gracias, Maya. Gracias, Conchita. Sí, tremendo, tremendo. El Señor nos dice en su palabra que Él no mira las apariencias, sino que mira el corazón. Y Él sabe realmente quiénes son sus hijos. ¿Sí? Aquí entre los seres humanos nos podemos engañar y podemos aparentar, como decías, pero delante de Él no. Y algo que decía Hermes bien valioso es esa relación, esa comunión de velar y orar, ¿sí? de buscar su presencia. Creo que es fundamental realmente. Y eso, ahí sí, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, bueno, qué bien. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? ¿Alguien que quiera dar un aporte? Ya no es necesario que traiga 3. Si quiere aportar una cosa, bienvenida. Si no, aprovechamos tus minutos. Bueno, creo que aquí Alfredo. Dale, Alfredo. Gracias, Mario. Bueno, hay otro punto muy importante que es el perdón. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, 14 y 15 dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí hay una preguntita. Digamos, yo perdono y Dios me perdona, pero el que no perdona y se queda sin el perdón de Dios, porque ¿se acuerdan cuando en Mateo 18 que el Señor le perdonó a un hombre mucho y el hombre, digamos, Dios le perdonó al hombre 100 millones, pero él tenía una persona que le debía 100,000 pesos y él sí no se los quiso perdonar y el Señor le dijo, siervo malvado, te perdoné porque me rogaste, pero tú no perdonaste a quien te debía. ¿Y sabes qué? Porque muchos dicen facilito, no, es que la salvación no se pierde. Y listo. Y entonces ya como hicieron la oración de fe y van a la iglesia, entonces no se pierde. Pero cuando dice, y al siervo malvado, echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es necesario obedecer a la palabra, no solamente ser intelectuales de la palabra, sino vivirla. Y una de las partes duras es perdonar de corazón. Y el otro verso que yo quería dar era Mateo 10, 28, que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, a veces este tema del infierno no se menciona en las iglesias porque que se siembra terror espiritual o que se siembra miedo. No, es una parte que va dentro de la doctrina de Cristo, no solamente las buenas nuevas de salvación. Eso tiene, las buenas nuevas de salvación tienen 3 ingredientes que son buenas nuevas, el día de la venganza del Señor y el día de la restauración. Entonces hay que temerle a Dios y temerle realmente es obedecerle. Y cuando uno siente que tiene algo contra su hermano, el hermano tiene algo contra uno, es que ni siquiera el Señor acepta la ofrenda, lo dice en Mateo capítulo 5. Dice que Jesús y la ira. El verso 22 dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor nunca habló como ablandando o acomodando la palabra de Dios. No, Él habla la palabra de Dios tal como es, y así debemos ser nosotros. Y eso implica que una obediencia y fidelidad a su palabra. Así a muchos no les guste, pero realmente este es un tema que también toca hablarlo, y es el tema del infierno, la condenación eterna y por qué. Muchos creen estar bien con Dios, pero realmente en su corazón hay ciertos resquemores, cierto rencor, ciertas cosas que realmente hay que poner a cuentas con nuestro Dios. Eso es todo, Mario. Gracias, Alfredo, por el aporte. Y creo que es bien valioso recordar, poner en práctica lo que hablábamos hace un momento, lo que el Señor nos está hablando. Bueno, por acá está don Jesús. Bendiciones, bienvenido. Listo. Que aquí estoy. Bueno, que algo de lo que habla la primera carta de Juan, en 3 se habla hijos de Dios. Y él dice,
todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios de los del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, y habla. Entonces hay unas características en ese capítulo donde una persona que ha nacido de Dios es eso, ¿no? Va a poder perdonar. Entonces muchas veces podemos, sí, asistir, lo que decía Conchita, ir y todo, pero a veces no hemos nacido de nuevo, porque si Él está en nosotros, es eso, ¿no? Él nos va a ayudar, el Espíritu Santo está en nosotros y vamos a poder hacer esas cosas. Entonces, una pregunta es esa, ¿no? ¿Hemos nacido de verdad de nuevo? Es lo que dejo en el aire, y ojalá se lean ese capítulo 3 de Juan, que están las características. Una persona que ama, y cuando uno ama, pues puede perdonar. Gracias. Gracias, señora Julia. Bueno, muy bien. Bueno, creo que hicimos un breve recorrido, hablamos de parte del inicio, la parte central, la parte final de Mateo. Ya esperamos con estas pequeñas clases que nos quedan poder ya abarcar todo el Evangelio. Espero que usted lo pueda leer completo, que usted realmente pueda empezar a escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras y que cada día fortalezca más su fe. Y que podamos realmente compartir como lo hicimos en esta noche. Fue un tiempo muy, muy bonito porque realmente cada uno compartió lo que Dios le habló o lo que más le hizo énfasis, pero hay mucho que aprender. La Escritura es viva, la palabra es viva y cada día nos va a dar un mensaje nuevo. Entonces los invitamos para que usted se discipline. Creo que ya aquí habíamos hablado al principio de las primeras clases, hay herramientas que le permiten a usted generar una guía para que usted empiece a leer la palabra programadamente. Usted pueda tener, en un año pueda leer la Biblia, ¿sí? Y eso genera un hábito, como cuando usted va al gimnasio, como cuando usted estudia cualquier otro tipo de idioma o cualquier cosa que usted se proponga estudiar o hacer, requiere una disciplina, y pues las Escrituras requerirán una disciplina, y pues ahí los invitamos para que ustedes puedan coger ese ritmo. Bien, aprovechando ya estos minuticos que nos quedan, quiero avanzar y contarles un poquito más sobre la parte de lo que es la parte geográfica de todo lo que estamos hablando del Evangelio de Mateo. Y aquí a continuación, ya entrando en materia de la clase de hoy, es esto que ustedes ven en pantalla. Bueno, quiero que participen. ¿Qué creen que es? Bueno, les voy a dar una pista, es una ciudad. Pero ¿qué ciudad creen que es? Estamos hablando del Evangelio de Mateo, no nos vamos a ir a otro evangelio. Estamos en el Evangelio de Mateo. Según esta imagen, ¿qué imagen cree que es? Pueden decir cualquier nombre, pueden decir cualquier ciudad, pueden decir que es Bogotá, la que ustedes quieran. Olga Lucía, adelante. ¿Cuál? Gracias. Yo creo que es Galilea. Listo. Porque veo el mar cerca y creería que ahí fue donde él caminó sobre el mar, de acuerdo a San Mateo capítulo 14, 22. Listo, señora Julia. ¿Cuál ciudad cree que es la que estamos viendo? Yo creería que es Belén, donde nació Jesús. Listo, bien. Bien. Bueno, les voy a contar que esta ciudad que estamos viendo se llama Capernaum. Esta es la vista aérea de Capernaum. Y acá pasaron cosas muy interesantes. Esa es la costa septentrional del mar de Galilea. Si ahí al frente queda todo el mar de Galilea. Y aquí fue, en esta ciudad, donde el Señor llamó a Mateo. Recuerden que Mateo era cobrador de impuestos en Capernaum, ¿sí? Y allí lo halló el Señor Jesucristo. Mateo 9, versículo 9, nos dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Qué tremendo esto cuando el Señor nos hace un llamado
y sin dudarlo obedecemos, sin dudarlo lo seguimos, sin pensar en más cosas, dejamos todo para seguirlo a Él, sin pensar en quién dirán o qué hablarán o qué será mi destino, mi futuro. Mi confianza sé que está en Él. Y esta ciudad, pues quiero empezar a compartirles algunos gráficos para que aprovechemos parte de esta tecnología, aprovechemos las herramientas que nos da el internet. Aquí pueden ustedes entrar a holylandsite.com y ustedes pueden buscar varias ciudades. Aquí les damos los derechos claramente de autor a ellos por esta fotografía que nos comparten, para que podamos ir entendiendo que pues claramente es una vista bien hermosa de lo que es la ciudad de Capernaum. Señora Julia, creo que tiene ahí la mano arriba, adelante. Que en la serie de los elegidos, esa parte sí que es hermosa, ver esa mirada del Señor y cómo le responde Mateo, sí, ¿no? Leví. Y inmediatamente lo sigue, pero esa parte es hermosa. Yo vi toda esa parte de los elegidos, pero es muy bonita la parte humana, tanto de Jesús como de cada uno de los discípulos. Gracias. Bueno, qué buen aporte, señora Julia. Para los que de pronto no han tenido la oportunidad, los invito a ver la serie de The Chosen, o sea, Los Elegidos. Está en español, está en Netflix, la temporada 1 al 3. Y como dice la señora Julia, la serie muestra un Jesús humano, un Jesús que realmente tal vez aquellas cosas que tal vez nos quedaron como ¿qué pasó después de esto? Pues aquí los actores hacen un complemento, no está en la Biblia, y con eso pues hay que tener también mucho cuidado. Lo que está escrito, ellos en su creatividad y según la historia, según muchas cosas, guían lo que puede ser esos hechos que pudieron haber ocurrido allí. Y como lo dice la señora Julia, de verdad que son muy sensibles, porque tiene sentido lo que está pasando, tiene sentido. O sea, aquí cuando vemos un Mateo que lo siguió, él tuvo que haber escuchado antes de él, tuvo que saber quién era él, que sanó leprosos, que resucitó muertos, que resucitó, hizo muchos milagros. Él tuvo que haber, sí, no era tampoco el hecho de yo lo sigo porque él me dijo. Simplemente hay muchas cosas que hay alrededor seguramente, ¿sí? Muchas personas hoy han escuchado a Jesús, y seguramente muchas personas han orado y muchos le han hablado y le han compartido y hasta ha ido a la iglesia. Pero llega un día, llega un momento, llega la hora donde se toma la decisión y es: yo quiero seguir a Cristo, ¿sí? Y seguramente puede ser que sea el caso de Mateo, pero ya eso son especulaciones. Aquí lo que nos vamos a entrar. Mario, perdón, sí. Un momentico, Mario. Que la película Deja ver cómo en episodios anteriores Mateo siempre tenía como esa comezón de oír, de ver cómo se reunían y toda esa parte tan bonita que deja ver, ¿no? O sea, que no fue solamente ese día, ya sígame, no. Él venía ya con eso allá en su corazón. Gracias. Tal cual como lo menciona, y es maravilloso. Entonces los invito para que la vean, que les va a ayudar sobre todo a entender mucho mejor las escrituras y a ver, digamos, una parte muy humana del Señor. Bueno, Zaira tiene la manito aquí y Conchita. Entonces, Zaira, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Es para que por favor nos vuelvas a repetir el nombre de la página para ver las imágenes. Gracias. Claro, sí, mira, la página se llama, y aquí es que lo que pasa es que se ve pequeñito, pero se llama Holy, como santo en inglés, H-O-L-Y, Holyland, site, S-I-T, holylandsite.com. Está aquí en la esquinita de la página, de la imagen. Espérate, te la voy a tratar de poner un poquito más grande acá. Y ahí van a poder ver varias fotografías de varias ciudades que están mencionadas en la palabra. Espérate un segundo, te la amplío un poquito acá. Siempre tratemos de ponerle las referencias, pues por derechos de autor y por todas estas cosas. Ahí le damos el reconocimiento a holylandsite.com. Listo, muy bien. Por acá vengo viendo otra manito levantada. Conchita, adelante, por favor. Yo sí quiero invitarlos a los que no han ido a ver, ni han podido verla por Netflix. Yo me vi ahorita la semana pasada la de la temporada 4, lo que correspondía a la semana pasada. No lloré, no estoy aquella noche y esta vez,
porque vi en Jesús tan lindo, la alegría de ellos, esa parte humana que a veces nosotros siempre vemos ese Cristo apaleado, castigado, carachas, vuelto nada, pero él fue humano y se reía, tenía dientes para reírse y para mostrarlos, lindo. Y a mí me fascinó esa parte, verlo, el amor con que entró a la casa de Lázaro y de su amiga, verse uno de pronto reflejado en María, en Marta. Yo a ratos digo, fue algo espectacular. Y le estoy pidiendo al Señor que esta semana me permita ir a ver la que van a presentar esta semana. Vale la pena porque uno lee la Biblia, sí, y ya lleva un criterio, no va a mirar como en Hollywood y hacer cosas que no son, pero esta parte uno se confronta de verdad. Me fascina la palabra. Sí, qué bien y qué chévere que hayan podido ir al cine. La temporada 4 está por capítulos. Hasta este jueves está el capítulo 5 y 6 y ya la próxima, a partir del jueves, está las 7 y 8. Digamos, usted dirá, yo no me quiero verla sin ver los anteriores. Si usted ha leído algo de la escritura, digamos que no se va a perder, ¿sí? Usted lo va a ver con toda libertad y es una forma de ver contenido realmente que le edifique, contenido que le va a traer un mensaje de fe, de esperanza, como decía ahorita Conchita, ver esa parte de ese Jesús humano que también lloró, que también rió, y que sobre todo algo que yo he visto acá es cómo Él se preocupó por nosotros, por cada circunstancia, por cada situación que tuvimos. Él siempre estuvo atento de cada cosa. Bueno, quiero solo ya ir finalizando, porque esto pues estuvo muy chévere que hayan participado todos, que hayan podido compartirnos un poco de sus experiencias, lo que han aprendido. Empecemos ya a entrar un poco a la parte geográfica. Yo quiero que solo se vaya usted esta noche pensando por un instante en esta imagen que les estoy compartiendo, donde vemos parte del planeta Tierra, el globo terráqueo, y este terreno que se encuentra acá, Israel. Aquí fue donde sucedió todo. Y este país ahorita está pasando por, lleva años en un conflicto, una guerra. Y este fin de semana fue atacado por Irán. Pues gracias a Dios no hubo muertos. Israel, digamos, se defendió de esta circunstancia. Pero sabemos que ese conflicto va a seguir ahí por un buen tiempo. Quiero invitarlos a que oremos por Israel. Quiero invitarlos a que empecemos a estudiar los mapas, ¿sí? Porque cuando leemos la escritura, el próximo martes les voy a contar dónde fueron los eventos de estos milagros que hablamos hace 8 días, para que usted se vaya ubicando geográficamente. El Salmo 126 nos dice que oremos por la ciudad de Jerusalén. Y también nos dice la palabra que oremos por nuestras ciudades, porque pues serán la bendición para nosotros. Si a la ciudad le va bien, pues nos va bien a nosotros. Y por último, quiero pedirles que oremos por la situación del agua. Es una situación que a nivel mundial está presentándose este conflicto, y pedirle al Señor que traiga el agua, la lluvia temprana como la lluvia tardía. Entonces yo lo invito para que usted disponga ya estos minutos ya y le diga al Señor con todo su corazón: gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado hasta el día de hoy. Gracias por este tiempo tan maravilloso con mis hermanos. Gracias por todos los que participaron, todos los que están estudiando, todos los que están aprendiendo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a manejar esta relación, esta comunión todos los días contigo. Que, como decía nuestro hermano Hermes, que no pase un día, Señor, sin que tengamos un tiempo contigo en la intimidad, velando, buscándote, Señor. Te damos gracias porque tú nos confrontas a través de tu palabra. Tú hablas a través de tu palabra. Y sabemos que tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso que nos conoce, que tú no miras las apariencias, sino que tú miras el corazón. Te pedimos que saques cualquier tipo de religiosidad que haya en nuestras vidas, cualquier cosa que impide que nosotros podamos tener una verdadera comunión contigo, sácala de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas cuáles son las formas que debemos como comportarnos como hijos tuyos, como ciudadanos del cielo. Te pedimos, Señor, en esta noche que tengas misericordia de nuestra nación. También pedimos, Señor, por la provisión del agua, que traigas la lluvia temprana y la lluvia tardía, Señor. El país está necesitando, Señor, que tú traigas esa bendición a nuestra tierra. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por
por todo lo que ha hecho Colombia y las naciones que están aquí representadas. Te pedimos, Señor, que tú perdones todo lo que hayamos hecho en contra de tu palabra, en contra de ti, Señor. Hoy nos arrepentimos y te pedimos por nuestras familias, por nuestra generación. Rogamos, Señor, por la tierra de Israel, por tu pueblo amado, Señor, que sigas guardándolo, que sigas protegiendo la familia, Señor, los niños. También oramos por los países vecinos, que te conozcan, Señor, que tengan un encuentro contigo. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, para que esas personas que fueron secuestradas el año pasado, desde octubre, Señor, del año pasado, te pedimos que seas tú trayéndolos a sus familias, aquellos que no han sido vueltos a sus casas. Hoy te pedimos, Señor, por la restauración de esos hogares, que vuelvan sanos y salvos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y también oro, Señor, por todos mis hermanos que están aquí conectados, por sus familias, por sus situaciones, sus circunstancias, sus peticiones. Yo te pido, Señor, que seas tú trayendo la provisión, que seas tú trayendo la sanidad. Si hay alguno enfermo, Señor, que tú te glorifiques, que tu precioso Espíritu Santo sane, Señor, toda herida física y espiritual en cada uno de ellos, en sus familias, en sus generaciones. Hoy bendecimos sus hogares y te damos toda la gloria y la honra al único y verdadero Dios, Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y amén.